Ricardo Ten perdió sus dos brazos y una pierna en un accidente a los 8 años. Hoy es campeón de ciclismo y de natación. Teresa Perales, diagnosticada a los 19 años de una neuropatía, es la atleta paralímpica española más condecorada con 27 medallas. Susana Rodríguez, triatleta con discapacidad visual debido a su albinismo. Victoria Márquez, le sirve con una sola pierna para ganar medallas en natación. Sara Marín, gimnasta con síndrome de Down. Mirad, chicos, he estado trabajando más de un mes con este tipo de personas y hasta yo mismo me he tenido que replantear si el término discapacitado es el correcto. Desde muy pequeño el crecimiento personal ha sido fundamental en mi vida, especialmente cuando a los 8 años me dijeron que no podría volver a jugar a fútbol debido a un problema de crecimiento en la cadera. Probablemente no al mismo nivel que todas estas historias, pero momentos como estos han hecho que a día de hoy sea esto lo que me mueva a ayudar a personas con historias como las que te voy a contar hoy. Y supongo que es por esto por lo que a lo largo de mi etapa como estudiante la neurorehabilitación y el deporte adaptado han ido creciendo poco a poco como fuente de interés. Cuando vimos la forma de entrenar de Alex Roca, me surgieron muchas dudas acerca de la forma de entrenar de atletas con discapacidades distintas a las nuestras. Y hoy vamos a profundizar en cómo se puede lograr esto y cómo entrenar en un contexto de superación como la de estos atletas. Para entender mejor estas historias vamos a clasificar a los deportistas por sus discapacidades, comenzando por las discapacidades físicas, después por las visuales y por último las intelectuales. Quiero que por un momento te visualices sin dos brazos y una pierna. ¿Crees que podrías montar en bici y además nadar? Ricardo Ten a los 8 años perdió sus dos brazos y una pierna en un accidente eléctrico. Ricardo fue listo y en lugar de rendirse se dedicó al deporte y se ha convertido en deportista olímpico de natación y de ciclismo. ¿Cómo lo puede conseguir? Mira, he podido ver a verdaderos atletas sin piernas y es sorprendente el método de nado que tienen. Lo vas a entender fácilmente. Tienes que entender que todo lo que ves en redes sociales de técnicas de nado o en foros no vale. ¿Por qué? Porque la estructura cambia, con él la función y por lo tanto la eficiencia se consigue de forma distinta. Aquí puedes ver cómo la movilidad del torso es clave para impulsarte y crear el movimiento como el de un delfín, ya que no tiene el apoyo de las extremidades que juegan un papel trascendental en este deporte. Y te preguntarás, ¿todo esto puede acarrear algún problema? Pues sí, descompensaciones musculares por trabajar un lado más que el otro. De hecho, algo que he podido ver estos meses trabajando con discapacitados es que al nadar, como el cuerpo es asimétrico, un lado ejerce más fuerza que el otro y en vez de ir en línea recta te acabas desplazando en otra dirección. ¿Cuál es la solución a todo esto? Pues bien, dos. O bien cambiar la dirección en la que ejerces la fuerza con un brazo, o bien que el lado en desventaja ejerza la fuerza suficiente para que ambos lados estén compensados. ¿Y cómo lograr esto? Bueno, pues con entrenamiento de fuerza. Hemos visto la natación, pero Ricardo también compite en bici. En el caso de la bici, ¿es posible dar una pedalada sin un brazo, sin caerte hacia un lado? Chicos, breve inciso. Estoy aquí editando el vídeo y me he dado cuenta que en vez de decir Alfonso, he dicho todo el rato Alberto. Y podría cambiarlo. He pensado en cambiar el audio, pero me parece un coñazo, así que simplemente te grabo este vídeo y te aviso. Y Alfonso, si lo ves, disculpa. Aunque bueno, si lo ves, lo último que me va a preocupar es que te haya mencionado de una forma distinta, porque significará que el vídeo ha ido bien. Alberto Cabello es deportista paralímpico y de pequeño le dijeron que no iba a poder atarse los cordones porque le faltaba una mano. A día de hoy es oro olímpico en Londres 2012, está becado por el CART de Madrid y ha logrado 3 oros en campeonatos del mundo y el récord mundial en pista. ¿Te imaginas la locura que tiene que ser montar en bici con una prótesis? He buscado un poco de información y yo pensaba que sería una tontería, pero la realidad es que la tecnología detrás de una prótesis es impresionante. La prótesis de Alberto y la de muchos otros se ajusta perfectamente a su cuerpo para que cuando pedalee lo haga con eficiencia y con potencia. Y está perfectamente diseñada por ingenieros para soportar la presión de cada pedalada. Y pensarás, ¿y ahora qué? ¿Solucionado? ¿Ya tiene una prótesis? ¿Puede competir al mismo nivel que alguien que no la necesita? Pues a pesar de que parece que la postura es la misma, hay un hándicap para Alberto. Y es que hay un concepto que se denomina efecto irradiación. Te animo a que agarres con la mano derecha algo y lo aprietes a tope, pero con una condición. Queda prohibido que aprietes con la mano izquierda. Y ahora quiero que aprietes igual, pero con ayuda de la mano izquierda. Seguramente te hayas dado cuenta a que eres capaz de ejercer más fuerza. Bueno, pues esto es lo mismo que ocurre cuando falta una extremidad. Sí, la postura es la misma, pero juega en desventaja porque, por ejemplo, ante una cuesta no va a ser capaz de utilizar el efecto de irradiación para apretar con los pies con más fuerza al contraer la mano. Llegado a este punto seguramente te hagas otra pregunta. Ricardo Ten, ciclista sin 3 extremidades, compite con Alberto Cabello, deportista que únicamente le falta una extremidad. Porque si los dos son ciclistas y ambos son discapacitados, no jugará en desventaja a alguien que tiene una discapacidad tan alta y otro tan bajo. Yo hasta hace un tiempo también me hacía la misma pregunta. No podía lograr entender cómo, por ejemplo, un discapacitado que pueda tener síndrome de Down puede competir con alguien que es ciego. Pero con suerte, hace poco, un competidor de buen nivel en natación paralímpico me lo explicó. En el movimiento paralímpico hay 3 categorías principales: las físicas,
las visuales y las intelectuales. Y dentro de cada grupo hay niveles en función de las limitaciones que tengan. Y además profesionales como fisioterapeutas evalúan estos 6 puntos. En primer lugar, la deficiencia en las extremidades, dependiendo de la ausencia total o parcial de determinadas articulaciones. En segundo lugar, la capacidad muscular que tenga ese atleta. En tercer lugar, la longitud de las piernas o de los brazos. En cuarto, la hipertonía, es decir, el daño del sistema nervioso central, como por ejemplo podría ocurrir en una parálisis. En quinto, la ataxia, que son movimientos descoordinados. Y en sexto lugar y último, la atetosis, que si no lo sabes, son movimientos lentos e involuntarios. Y es que cada deporte tiene sus propias reglas de clasificación que determinan cómo se agrupa cada atleta. Por ejemplo, en el ciclismo, que es el caso que hemos visto, los atletas se agrupan en clases dependiendo de la limitación funcional. Desde C1, los que tienen mayor limitación, hasta C5, que son menos limitadas. Dado que Ricardo tiene una amputación triple, compite en una clase que refleja estas limitaciones tan significativas. Por otro lado, Alberto Cabello compite en C5, con unas limitaciones más bajas. Y esta clasificación que encontramos en la bici también se encuentra en la natación. Hemos hablado de Ricardo, quien está en el grupo de discapacidad física, en los más limitados. Y ahora vamos con las dos siguientes deportistas, Nuria Marqués y Teresa Perales. ¿Todas las discapacidades son adquiridas? ¿Todo el mundo que ves por la calle que le falta una pierna es porque ha tenido un accidente? Pues obviamente no. Existen casos como el de Nuria Marqués, que nace con una malformación, y otros como el de Teresa Perales, con 27 medallas, que es la atleta paralímpica más condecorada y fue diagnosticada con neuropatía a los 19 años. Ambos son ejemplos de distintos perfiles de discapacidad física. Y me voy a parar aquí. ¿Significa para una persona lo mismo adquirir una determinada lesión que hacerlo desde el nacimiento? Te pongo dos ejemplos. El primero, he podido ver de primera mano cómo personas con una lesión medular por un accidente pierden la función de las piernas. Y el impacto que supone a nivel emocional es muy grande. En cambio, si desde pequeño tienes esta disfunción, la cosa cambia bastante, porque tú no conoces otra cosa, has nacido así, te adaptas desde el principio. ¿Qué conclusión puedes sacar de todo esto? Que muchas veces tu estado de ánimo no está en lo que tienes, sino en las expectativas de echar en falta algo. No soy feliz porque me falta esto, no soy feliz porque me ha ocurrido lo otro. No me quiero ni imaginar qué tiene que suponer a nivel mental una lesión de este tipo. Pero poniendo esto de ejemplo, te das cuenta como dos personas que están en la misma situación, sea una discapacidad o sea cualquier cosa en la vida, uno lo interpreta de una forma y otro de otra totalmente distinta. Y no es por la situación, sino por lo que han llegado a tener o lo que quieren a futuro. Lo que genera inquietud y problemas es pensar en el pasado y las expectativas de futuro. Las personas con discapacidad van a otra velocidad. Y Nuria Marqués y Teresa Perales son ejemplos de ello. Nos hacían sentir mal cuando enseñábamos una parte del cuerpo, aunque fuese un tobillo. Corría con pantalón largo. Me ponía encima la braga con una camiseta de manga larga y el top encima. Si te has preguntado por qué te ocurre todo a ti, espera un minuto y pregúntatelo de nuevo. Estas son palabras de Adaratu Iglesias, ciega, víctima de maltrato por su hermano y nacida en Mali, donde mucha gente cree que los albinos son seres malditos. Adaratu Iglesias, que además pasó por un centro de menores, es velocista con discapacidad visual desde su nacimiento y es una de las mejores atletas de velocidad española y que representará a España en París. ¿Cómo puede lograr tal capacidad física si no ve? Y al final es que es imposible que vea las líneas. Y es que más de una vez ha afirmado que no ve las líneas laterales de la pista más allá de 3 metros y que a partir de ahí tienen que coger referencias como los jueces o una farola a la hora de llegar a la meta. Incluso cuenta como su entrenador se pone en la meta y le grita: mete pecho ya, supongo que para llegar cuanto antes a la meta. Y como en otras discapacidades, en la visual también hay categorías. Susana Rodríguez, otro ejemplo de atleta ciega con albinismo. ¿Pero qué pasa? ¿Que el albinismo y ser ciego van de la mano? La explicación es que las personas albinas pueden tener problemas visuales. Esto se debe a la falta de pigmento, es decir, de melanina, que es crucial en el desarrollo del ojo y su funcionamiento. La falta de melanina puede afectar al desarrollo concretamente de la retina. Además, es común que en personas albinas haya nistagmo en los ojos, que hacen que los muevan de lado a lado y dificulten en su deporte avanzar en la calle. Pero ¿cómo entrena a alguien que apenas ve? Y es que puede haber diferencias o no respecto a alguien sin problemas de visión, pero como en otras discapacidades hay diferentes categorías. Y para entender esto debes saber que como en otras discapacidades como las físicas hay distintas categorías. En el caso del atletismo en pista, T11, T12 y T13. Concretamente Adaratu compite en T13, que engloba poca discapacidad visual, porque el entrenamiento probablemente no sea muy distinto. Pero en cambio, Susana Rodríguez Gacio, también albina y ciega, que compite en triatlón, sí que necesita algo distinto.
distinto, porque tiene menor visión y compite en mayor limitación. Y es que la peculiaridad es que ella necesita una compañera, alguien capaz de guiarle por el recorrido, ya que no es lo mismo una pista de atletismo que un triatlón. Y como en pista también hay 3 categorías, en función del grado de pérdida visual. ¿Y qué hay de la discapacidad intelectual? ¿Se puede competir en un deporte paralímpico con una afectación a nivel cerebral? ¿Te imaginas que alguien fingiera una discapacidad intelectual para ganar una medalla? La categoría de discapacidad intelectual fue reintroducida en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, después de que tras varios años fuera suspendida en los Juegos de Sydney, debido a problemas en la verificación de cada discapacidad. Para acceder debes entender que se necesitan 4 cosas. La primera, un diagnóstico médico. La segunda, una evaluación funcional, donde se evalúa cómo la discapacidad impacta en la capacidad del atleta para realizar ese determinado deporte. La tercera, una evaluación intelectual en el que miden el coeficiente intelectual y otras habilidades cognitivas. Y número 4, observación en la competición, porque de nada sirve todo lo que has hecho si en la competición no se confirma que la clasificación inicial es precisa y no se acaban inventando nada. Esta es Sara Marín y a ella los médicos y especialistas le decían que no podía desarrollar ese deporte al 100% porque los síndromes de Down tienen una hipotonía en la musculatura. Y déjame decirte una cosa, bajo mi experiencia, me encantaría que vierais la capacidad física de un síndrome de Down. Os prometo que trabajando con ellos, muchos son máquinas físicas y destacan muchísimo más que el resto de atletas. Aunque todo esto que os digo, cogerlo con pinzas porque como todo hay grados. Y en este tipo de síndromes, la afectación que tengan va a determinar la progresión en ese deporte. Sara desde los 3 años practicó gimnasia y como curiosidad solo compite a nivel nacional, ya que no hay categoría de discapacidad intelectual a nivel internacional para ir a los Juegos. Y por último, como reflexión, ¿se merece el deporte paralímpico más visibilidad? Voy a mojarme. Respuesta corta, no. Respuesta larga, ojalá sí. Aunque eso lo determinará el propio mercado y el interés de la gente. Y desde mi punto de vista, lo único que se puede hacer es que las personas que nos interesa este tipo de deporte, intentar visibilizarlo al máximo. De este modo lo que va a hacer es aumentar el interés y supongo que los patrocinios y el resto de la población acabe apostando por ellos. Porque de no ser así, el porcentaje de lo que genera este deporte supondría un esfuerzo económico excesivo a entidades que lo acabarían perjudicando. De hecho, a Daratou Iglesias le hicieron una pregunta similar y esto fue lo que contestó. No podemos criticar que los deportistas paralímpicos cobren menos porque ¿cómo vamos a cobrar igual que los olímpicos si no se nos ve nada? Si los patrocinadores no nos ven en la televisión, no apuestan por nosotros. Desde mi opinión, una respuesta muy acertada y que dejo a tu propio juicio personal. Y que por supuesto, 100% respetable. Muchísimas gracias por aguantar hasta el final del vídeo. Te dejo mis redes sociales en la descripción y si te ha gustado, dale me gusta y suscríbete.